Bendiciones a todos los que ya llegaron temprano, ¿verdad? Llegaron, somos bastantes. La semana pasada éramos nada más 3, comenzando a esta misma hora. De hecho, a las 9:40 habíamos comenzado y solo éramos 3 personas. Ahora ya veo que son bastante más, somos bastante más hermanos. Hoy les vengo a traer un estudio que de hecho ya lo pusimos en el canal de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. ¿Cuál es? El estudio del Génesis. Amén. Muchas veces nosotros queremos estudiar, ¿verdad?, la Biblia, pero no sabemos por qué libro empezar o no tenemos a alguien que nos explique la Biblia, ¿verdad? Pero hoy nos introduciremos en este hermoso libro del Génesis, ¿verdad? Y aprenderemos muchas cosas. Este es el capítulo 1 o la parte 1 de esta serie. Quizá no toquemos todo el capítulo de Génesis, quizás solo toquemos un solo pasaje y poco a poco vamos a ir avanzando en la historia, tanto de Génesis, luego vamos a ir por el Éxodo, luego por los demás libros que siguen, ¿verdad? Ojalá que esta serie se extienda bastante, ahí estamos grabando, para que no solo se suba al canal de WhatsApp, al canal de YouTube, sino también a otras plataformas como que puede ser TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, cosas así, ¿verdad? Para poder extendernos y que más gente llegue a la iglesia. Ok, antes de empezar, hermanos, vamos a ver algunas cosas de este libro, como el significado, ¿amén? ¿Quién sabe qué significa el Génesis, la palabra Génesis? Que levante la mano. Ok. La palabra Génesis, o en griego Bereshit, significa principio. Y forma parte de la Torá. ¿Quién sabe qué es la Torá? Bienvenido, hermano. El hermano Néstor sabe mucho de esto que voy a hablar ahorita. Ahí está, muchas gracias. Bienvenidos, hermanos. ¿Quién sabe qué es la Torá, hermanos? La Biblia hebrea. No. ¿Allá? ¿La qué? La ley de Moisés. La antigua ley, la ley de Moisés, amén. El Génesis forma parte de la Torá, que es la antigua ley, hermanos, y también forma parte del Pentateuco, hermanos. La palabra Pentateuco se usa bastante porque el Penta, exacto, la palabra Penta, ¿qué nos viene a la mente? La palabra Penta, una palabra parecida como pentágono, pentagrama, pentágono. ¿Y qué tiene el pentágono? ¿Cuántos lados? 5. Penta de 5. Buenos días. Penta significa 5 y teucos, cajas. Porque antes los judíos guardaban los pergaminos en cajas. Entonces 5 libros, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento y de la ley, ¿verdad? Amén. Amén. El autor de este libro y del Pentateucos, ¿verdad?, según Juan 5:46, si ya lo buscan, fue Moisés en camino a la tierra prometida, o sea, en el desierto. Y lo escribe en el año 1440 antes de Cristo, hermanos. ¿Quién está apuntando? ¿Quién tiene libreta? Hay un hermano que tiene libreta apuntando. Juan 5:46. 46. ¿Quién tiene libreta? ¿Quién está apuntando, hermano? Levanta la mano. ¿Quién tiene el teléfono? Ahí el hermano tiene teléfono. ¿Usted no tiene teléfono? Ah, bueno. Los hermanos tienen teléfono y ahí tienen notas. Pueden meterse las notas y ahí apuntar. Es lo mismo con una libreta. Es una libreta digital. Ok. ¿En qué año fue que se escribió el Génesis? Al año 40 antes de Cristo. ¿Cómo? Los años 40. No. No. Lo acabo de decir. 1400. Ah, perdón. 1400.
420. 1400. Ajá. 400. Antes de Cristo. Hermanos, apunten. ¿Quién fue el que escribió el libro de Génesis y el Pentateuco? Moisés. ¿Ok? ¿En qué año? 1440 antes de Cristo. Hermanos, ¿cómo pensaban ustedes si antes no había Biblia que los judíos conocían de Dios? ¿De qué manera conocían a Dios? De manera oral, como yo les estoy hablando ahorita. ¿Por qué? Porque antes no había Biblia, hermanos. Los judíos desde la edad patriarcal, o sea, desde la edad de Adán, hermano, ¿tiene un comentario? Tiene que aclarar eso, cómo conocían a Dios. Ajá. ¿Cómo conocían del gran Dios? Desde la edad patriarcal conocían a Dios de manera oral. Como José escuchó de Dios. Correcto. ¿Cómo sabían que había un Dios? ¿Cómo? ¿Cómo conocían a Dios? Porque a Dios nadie lo puede ver. O sea, lo que Él deseaba de nosotros, su voluntad, es eso. ¿Verdad? El hombre supo de Dios porque Él se reveló su voluntad. A través de Ok. Sabemos que José escuchó de Dios. ¿Por quién? Por Jacob, por su padre. Jacob, por Isaac. Amén. Exacto. Por eso Moisés desde antes que escribiese el Pentateuco o la antigua ley o el Génesis, ya sabía de la historia del gran Dios y de él mismo, ¿verdad? El nombre que le da Moisés a Dios en este libro es Elohim. Si no me equivoco es así. Apunte, hermanos. Entonces, esta palabra Elohim tiene un significado en griego, el cual significa unidad. Vamos a poner varios ejemplos, hermanos. Los Estados Unidos, ¿cuántos estados tienen? Muchos, pero ¿cuántos? 50 estados. ¿Pero es un solo? Es un país. Es un solo país. Un huevo contiene cáscara, yema y clara, pero es un solo. Es un huevo. Un solo huevo. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu, pero somos un solo Cuerpo. un solo ser. Pasa lo mismo con Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero forman un solo. Exacto. Entonces esta palabra Elohim significa pluralidad en uno. Sabemos que plural son varias cosas y la otra palabra era singular, una sola palabra, que una sola cosa. La pluralidad en uno, o sea, muchas cosas en una sola cosa, ¿verdad? Entonces este es el significado de la palabra Elohim que Moisés le da a Dios en estos libros. En Apocalipsis 1:8 se dice que el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿quién es? Pero hermanos, yo lo estoy escuchando aquí. Jesucristo, que también es Dios. Por allá ocupo escuchar más. Aquí me están respondiendo mucho. El alfa y el omega, el principio y el fin, ¿quién es, José? Dios. Amén. Según Apocalipsis 1:8 y varios pasajes más que están en el Apocalipsis, hermanos. ¿Verdad? Se dice que el alfa y el omega, el principio y el fin, es solo Dios. O sea, Dios es eterno. Amén. Y el Génesis, o sea, el principio, no es Dios. Porque en principio, Dios es el principio. Amén.
Y Dios creó el principio de esto, de lo material. Pero hermanos, para entender un poco más sobre esto, para estudiarlo bien, vamos a pasar al tipo de tiempo, hermanos, porque sabemos que nosotros, o Dios no está sujeto al mismo tiempo de nosotros. No podemos decir que Dios es un anciano barbudo que está en los cielos porque Dios no está sujeto al mismo tiempo, no envejece. Amén. El tiempo cronos, hermanos. El tiempo cronos es el tiempo cronológico. Amén. ¿Qué es el tiempo cronos? El tiempo cronológico. No sé si... no. El tiempo cronos es el tiempo cronológico. Sabemos que es de noche, ¿por qué? ¿Por qué es de noche? ¿Por qué sabemos que es de noche? Oscurece, o sea, no está el sol. Ah, exacto. Recordemos que estamos hablando del qué, ¿verdad? Estamos hablando del principio. No estoy saliendo del tema. Sabemos que es de noche, ¿por qué? Porque no está el sol y está la luna. Amén. O sea, es de noche porque, por eso. Ni modo que una hermana me diga que ahorita es de noche. Está alumbrado, está el sol, está las nubes, está el cielo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sabemos que es el tiempo cronológico, que es de noche si no hay sol, pero está la luna, ¿verdad? Pero en el Génesis o en el principio no había luna ni sol, hermanos. Amén. No había luna ni sol, pero sí estaba Dios, ¿verdad? Eso nos deja que Dios creó el tiempo cronos porque Él ya existía. Eso quiere decir que Dios no está sujeto al tiempo cronos, ya que Él mismo lo creó igual que el sol y la luna. Amén. Para entender el tiempo de Dios, hermanos, sabemos que ya sabemos nuestro tiempo, que nosotros, para nosotros, que nosotros envejecemos, pueden pasar años, meses, lunas y soles y nosotros envejecemos, pero no sabemos cuál es el tiempo exacto de Dios. Pero para entenderlo vamos a tener que irnos a la Biblia, ¿verdad? Cuando la Biblia menciona que el verbo es Dios, ese es otro aparte para entender más esto. Cuando la Biblia menciona que el verbo es Dios, como se lee en Juan 1:1, se refiere a un tipo muy específico de verbo. ¿Ustedes qué entienden cuando en Juan 1:1 se habla de que el verbo es Dios? ¿Qué es lo que pueden llegar a entender? El verbo, lo que significa el verbo es acción. Eso significa verbo. Acción, pero hay varios tipos. Hay varios tipos de verbo. Dios hizo todo con la palabra. Con su palabra. Hágase esto, hágase lo otro, hágase. Amén. Dios es la palabra, es el verbo. Sí, vale. Esa es una explicación muy lógica la que dan esto, pero se refiere a un tipo muy específico de verbo. Los hermanos que están enfermos de tos. Ok. Se refiere a un tipo muy específico de verbo que en griego es logos, hermanos. No los logos que usted encuentra en las tiendas, ¿verdad? Las tiendas Nike, cuando va a los moles, encuentra esos logos. No. Ese tipo de logos que significa verbo. Estas logos no se refieren a una palabra hablada o escrita, hermanos, en el sentido común, sino una palabra o se refiere a una persona divina. En la Biblia, ¿cuál persona divina, un ejemplo, una persona divina se nos puede encontrar en la Biblia? ¿Ah? Jesús. Jesús. Bienvenidos, hermanos. Un ejemplo de logos. ¿Qué significa logos? Una persona divina. ¿Y cuál ejemplo podemos encontrar de una persona divina? Jesús. Amén. El Evangelio de Juan, hermanos, utiliza el verbo logos como un título para Jesús antes de su encarnación. Juan 1:14 lo deja claro al decir: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como el unigénito del Padre, lleno de la gracia y de verdad. Eso significa que Jesús, o sea, el Verbo, existía con Dios desde el principio. ¿Quiénes pensaban, hermanos, que Jesús ya no existía antes de que se hiciera carne? Sin miedo, hermano, levante la mano, aquí estamos para aprenderlo. Dios. Exacto. Eso significa que Jesús, el Verbo, existía con Dios desde el principio. Jesús no existió desde la parte de que Él nació, o sea, cuando Él se encarnó. Dios ya existía desde antes de la creación. O más bien Jesucristo ya existía desde antes de la creación. Amén. Y luego fue que se hizo hombre. Amén. Al decir el Verbo era Dios, la Biblia enfatiza la divinidad de Jesús. No era simplemente un enviado de Dios o un simple profeta. Como muchas religiones suelen decir de que Jesús era un profeta que trajo algunas cosas o un Dios más pequeño. No, con eso refutamos que Jesús es lo mismo que Dios. No era simplemente un enviado de Dios o un simple profeta, sino que compartía la misma esencia y naturaleza de Dios Padre. Juan 1.3 afirma: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue, ¿qué? Hecho. Eso indica que el Verbo, o sea, Jesucristo, fue el agente a través del cual Dios creó todo lo existente. El Verbo es la definición, explicación y expresión de Dios. Dios es misericordioso, obviamente, pero también es misterioso y trascendente. Amén. Nosotros no sabemos lo que es Dios. Nosotros no sabemos de cómo Él actúa, o no tenemos una comprensión total de lo que Él es. Amén. Como los avances científicos. Nosotros los humanos sabemos lo que es una iguana, sus comportamientos, el cómo se mueve, su forma, pero nosotros no sabemos la forma de Dios o el cómo Él se comporta, porque Él es trascendental y misterioso. Pero a través del Verbo, o sea, ¿quién es el Verbo? Jesús. A través del Verbo, Él se ha revelado y comunicado a la humanidad. Jesús es la máxima revelación de quién es Dios. El término logos tenía un significado profundo en el pensamiento judío como el griego, hermanos. Esto es muy importante. Para los judíos se refería a la palabra de Dios como el poder creativo y revelador de Dios. Amén. Como en Salmos 33:6. Para el judío, ¿verdad? Pero para el griego, hermanos, el logos era el principio de la razón cósmica, la fuerza que ordenaba el universo y le daba sentido, o sea, como un Dios. La palabra logos quería decir como lo que le daba sentido a todo esto. Y al usar el término, Juan estaba comunicando a su audiencia, tanto griego como judía, que Jesús era la encarnación de esa palabra o razón divina que siempre había existido, para la cual todo fue creado. ¿Quién me está entendiendo, hermanos? ¿Todos entendieron? ¿Quién? No, ok. Pensaba que tenía una duda, ¿verdad? Ya que sabemos esto, hermanos, podemos empezar a investigar sobre los tiempos de Dios. También, hermanos, recordemos que hay varios tipos de verbos, como lo que le decía la hermana. El verbo que estamos a punto de hablar no es el mismo del que estamos hablando obviamente, ¿verdad? Entonces, el verbo que le podemos llegar a poner a Dios es muy difícil. Ustedes al referirse a Dios, ¿cómo se podrían referir? Poniendo un verbo. Él era Dios. Ajá. ¿Le podemos decir Él era Dios? No.
podemos decir el será Dios. No, exacto. Porque no le podemos poner ese tipo de verbos, ¿verdad? Porque si Dios dijese que Él era, eso significa que para Él ya pasaron lunas y soles, meses y años, amén. ¿O no, amén? Eso significaría que Él estuviera en el tiempo cronos, o sea, en nuestro tiempo. Eso significa que, bueno, ya pasaron soles, lunas y años. Igual con el verbo seré, ¿verdad? Pero en cambio, con la palabra soy, es otra cosa. Ya que con esta palabra sí podemos aplicarla a Dios, ya que en el tiempo de Él no hay luna ni sol, porque Él las creó. Eso significa que no hay ni ayer ni mañana en su tiempo. Eso nos da como resultado soy. Amén. Soy. La palabra Génesis, o el principio, es la primera palabra que se encuentra en el Génesis. Si quieren buscan, es fácil, Génesis 1:1. ¿Qué dice? Alguien que me la pueda leer. Solo el primer renglón. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero más correcto, o más correctamente en griego sería en principio. Ya que al decir en el principio, como lo que dice mi mamá, se puede malinterpretar como el inicio de toda cosa existente, incluyendo Dios. Bueno, no, ¿quién me está siguiendo? Por esto, el yo soy, o sea, ¿quién es el yo soy? Dios. O sea, por esto, el yo soy es el principio, según Apocalipsis, ya lo vimos, Apocalipsis 1:8, yo soy el principio, el fin, primero y el último, el alfa y el omega. Dios es el principio, porque Dios no fue creado, sino que en principio, amén, Dios lo creó todo. Por último, hermanos, vamos a tocar este último punto para terminar. Muchas personas que creen en las personas científicas, o más bien los científicos, hermanos, vamos a entrar un poco en esto. En la ciencia, los científicos suelen decir o suelen calcular la edad de la Tierra conforme a lo que hay dentro de ella, ¿ven? Muchas veces agarran pedazos de rocas, las parten y suelen decir, ok, esto tiene tal antigüedad, tales miles y miles de años. Parten un tronco y conforme a los círculos que tienen, los calculan y más o menos lo grande que es, bueno, esto tiene tantos años de antigüedad. Los fósiles, agarran un fósil, lo investigan en el laboratorio y dicen, no, esto es de hace tantos millones de años. Amén. Pero lo que no entienden estas personas es que Dios creó a la tierra ya madura. Las personas suelen decir, no, es que en la Biblia se menciona que tiene tantos años de antigüedad la tierra, pero científicamente tiene muchísimos más. Amén. Pero Adán Dios lo creó de niño, de bebé. No. Dios creó a Adán con apariencia ya adulta, igual que la tierra y el mismo universo. Ahora, lo que las personas debaten, las personas científicas y las personas cristianas como nosotros, es en qué momento dado fue que se creó el universo y la tierra. Amén. Porque suelen decir, no, que esto tiene tantos años y la Biblia no es así, la Biblia lo creó así. Pero Dios creó ya la tierra ya hecha, ya con los árboles crecidos, ya con los frutos, ya con los animales ya hechos, ya con la antigüedad del universo que vaya a tener. Dios creó el universo en un momento dado. Y eso es lo que los científicos debaten, ¿verdad? Pero ya sabemos quién tiene razón. Por ahora nos quedamos aquí, ¿verdad? ¿Aprendimos? Amén. Bastante aprendimos.
Recordemos que esta es la primera parte de muchas que se va a estar subiendo en el canal de YouTube y en WhatsApp. Luego vamos a seguir con temas más así como de debate, pero siempre apegados a las Sagradas Escrituras, hermanos. Así que por ahora este es el primer tema, es el primer pasaje, el primer versículo, y le hemos sacado todo este jugo para que podamos entender más del Génesis y de las Santas Escrituras.